Hola a todos, hoy les traigo este nuevo cap, espero y les guste. Créditos al extra. Capítulo 33. Oscuro Malo. Tras la comida simplemente vagaron por un parque cercano, tratando que el peliverde no se pusiera muy nervioso o tenso por las preguntas que querían hacerle. Nejire, lamento tener que hacerte preguntas incómodas, murmuró con vergüenza. Estaban sentados a la sombra de un árbol, lo cual relajaba bastante al peliverde Izuku. Nejire es buena, no mala intención. La peliazul sonrió a punto de un ataque por tanta ternura. Nejire, entonces, antes de continuar fue frenada por la chica rana Tsuyu. Espera senpai, recuerda que tienes ser precavida con lo que dices. Kero, la peliazul asintió a su compañera. Nejire, déjamelo a Mitsu-chan. A pesar de sonar confiada tenía algo de miedo. Kyoka, descuida senpai, nosotros te cubrimos. Dio un pulgar a la peliazul, quien sonrió mirando a ambos pelimorados. Izuku, adelante. Nejire, sonrió a la chica, la cual terminó de convencerse. Nejire, bien. Miró a los ojos del peliverde que parecían temblar de miedo por lo que se podría decir. Green, ¿y el señor que te estaba cuidando es tu papá? El chico miró hacia un lado recordando el significado de esa palabra. Izuku, mi papá es Zawa. Se quejó a la chica, la cual sonrió orgullosa. Nejire, y tu mamá es Midnight Sensei. Son una familia hermosa, pero si Aizawa Sensei es tu papá, ¿cómo se reparten? ¿Qué es lo que hacen? Es muy curioso. Se acercó mucho al peliverde, quien simplemente sonrió sin saber qué responder. Primero Shinzo, no creo que eso sea relevante ahora senpai. La peliazul reaccionó dando 2 pasos atrás y dejando en paz al peliverde. Nejire, perdón. Me deje llevar, jeje. Con un pequeño sonrojo se recompuso para seguir su interrogatorio. Si no es tu papá, ¿dónde están tus papás reales? El chico hizo otra mueca pensando. Izuku, no sé, no entiendo eso. Sus amigos se miraron entre ellos, siendo Shinzo el único sorprendido. Tsuyu, ¿siempre has vivido con él? Green-chan. El pecoso negó. Izuku, siempre me llevaba a muchos sitios. Comenzó a recordar todo sintiéndose algo nervioso. Siempre él a ir de un lugar a otro, me dejaba en medio de bosque y no me quería hacer capo en mucho tiempo. Kyoka, te dejaba solo en medio del bosque. El pecoso asintió algo temeroso. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió eso? El pecoso miró sus dedos y comenzó a contar. Izuku, esto. Mostró solo una mano dejando tensos a todos. Shinzo, ¿te dejó para que sobrevivieras con solo 5 años? Habló aterrado Izuku, sí, también fui a montaña muy alta y hacía frío, temblaba de solo pensar en ello, y una vez un señor casi me come. Comentó con seriedad, le habían dejado en una isla apartada del mundo en contra de toda una tribu extraña que por poco lo asesina. Nejire, ¿por qué alguien le haría eso a un niño pequeño? Murmuró con rabia hacia el hombre y al borde de las lágrimas. Izuku, porque yo vencer mi Endeavor. Reveló con ánimo, la única cosa que por la cual le felicitaban en su aterrador niñez era cuando hacía cosas en contra de un mural del rubio o el pelifuego. Nejire, Sus amigos quedaron estáticos con esa declaración. Tsuyu, Green-chan, murmuró con miedo. Izuku, ¿dije algo malo? Habló con miedo viendo cómo reaccionaban. Nejire, no, claro que no, se apresuró a calmar al pecoso, simplemente que Mit es alguien sumamente fuerte y que nadie ha vencido. No entendemos por qué tienes esa necesidad de vencerlo. El pecoso pareció calmarse un poco. Izuku, porque él odia a Mit y Endeavor y yo también. Reveló con el ceño fruncido. Endeavor y Mit hacer mal, dañar a alguien importante, dijo convencido. Kyoka, ¿él te dijo a quién daño? Parecía que sacarían a la luz los misterios más importantes del chico. Izuku, no, solo dijo que hicieron daño a Miriel mucho. Sus amigos se miraron entre sí asombrados. Nejire, creo que es suficiente, no quería más información por miedo a cómo harían reaccionar al peliverde, no era la mejor para retener sus emociones. ¿Cómo te sientes, Izuku? El pecoso miró sus manos con miedo. Izuku malo. Dijo convencido. Tsuyu, lo hiciste bastante bien. Izuku-chan. Kero, acarició el cabello del chico, quien sonrió como si fuera un gato. La salida continuó un poco más con el peliverde asombrándose de cualquier cosa que viera, desde un simple perro hasta burbujas que soltaban los niños al jugar. El pecoso estaba bastante animado y mucho más cuando compraron helado para todos. No parecía que nada fuera malo y mucho menos parecía que estuvieran con alguien que debería estar en prisión. Una simple salida de amigos que no tenían mucho tiempo juntos. Desgraciadamente todo lo bueno tiene un final y este gran día también tenía que parar luego de muchas horas dando vueltas por la ciudad mostrando al peliverde lo más interesante. Incluso vieron cómo un héroe frenaba un robo. Cosa que le asombró al pecoso por la rapidez del mismo.
De cualquier caso había vuelto a sanos y salvos, con información valiosa para el director que podía arrojar luz al misterioso caso de Izuku que no hacía más que complicarse más conforme más descubrían. Nezu, así que tanto All Might como Endeavor cometieron algo que afectó a este sujeto que cuidaba del joven Izuku. Planteaba un par de preguntas y resolvía otras, sin embargo no era un punto muerto, podía trabajar a partir de aquí sin molestar mucho a Pecoso Kyoka. No quisimos preguntar más por qué Izuku se veía muy en su límite, tuvimos algo de miedo que reaccionara mal. El director asintió orgulloso de sus alumnos. Nezu, lo hicieron perfectamente, entiendo que cuestionar a alguien de tal manera teniendo un vínculo es difícil y más si tenemos en cuenta cómo es el joven Izuku, lo hicieron bien, los alumnos parecieron más tranquilos. Shinzo, aunque me pregunto qué hizo All Might para desencadenar algo como Izuku. El director resopló sin estar muy seguro de su respuesta. Nezu, como tal creemos que el misterioso sujeto que está detrás de Izuku tiene relación directa, aún está en discusión si es su verdadero padre o un familiar cercano, pero si tanto Endeavor como All Might están siendo culpados por dicha persona es probable que tenga que ver con alguien más o simplemente con la derrota de otra persona ya sea externa o bien que se relaciona. Todavía le faltaban algunas piezas del rompecabezas, como sea necesitaremos buscar entre los registros de All Might desde que salió al mundo. Esto pudo desencadenarse inclusive antes del nacimiento de Izuku Kyoka. ¿Quiere decir que Izuku solo es una herramienta de venganza por algo que no tiene que ver? Era lo que entendió de todo el asunto Nezu. Es probable, de ser el caso es bastante horrible el usar a una persona de tal manera. Quien fuera el que moldeó al joven Izuku es un verdadero monstruo y el verdadero villano detrás de todo, y por ende el joven Izuku quedaría lejos de ser encarcelado como villano en el Tártaro, se le consideraría secuaz como máximo. Todo parecían buenas noticias. Capítulo 34 Intriga Fuerza. Ciudad de Ica había sido puesta bajo el ojo público al revelarse que uno de sus productos terminó en malas manos, por lo que la ciudad y en especial la empresa líder y todos sus empleados estaban siendo investigados tratando de encontrar quién fue el que dio el acceso a los villanos de uno de los accesorios de soporte más nuevos. Esto resultaba sumamente estresante para quien estaba al cargo de todo, en especial porque los héroes estaban respirando en su cuello, no dejaban que nadie de los investigadores de Deika se acercaran al aparato encontrado para poder analizar el por qué rayos algo así no explotó tras su uso. Generalmente cada dispositivo creado por el Ejército de Liberación de Metahumanidad tiene escondido entre sus circuitos una detonación total, no quedaría nada que les relacionara o eso en todos los dispositivos salvo el encontrado en UA. Si no podían sustraerlo eran malas noticias para sus planes, una grieta así podía causar que todo se viniera abajo, tendrían que pasar a la acción antes de estar totalmente armados. Nezu, ¿alguna nueva noticia sobre los interrogatorios? Reunidos tras un día duro de trabajo tenían que informar sus avances en sus respectivas obligaciones. Naomasa, no mucho, son demasiados los empleados que están relacionados con los proyectos secretos de Degenerat y la empresa no está dispuesta a revelar algo de ese proyecto en específico. No sé lo que se llevan entre manos pero puedo decir que me da mala espina. Había algo tanto con la ciudad como con la empresa que le perturbaba. Nezu, entiendo que no quieren revelar información por los posibles robos de ideas de la competencia, es difícil controlar la información y no sabemos cuándo se cometerá un error. El detective negó bastante serio. Naomasa, es algo más, el cómo miran a los que son externos a la ciudad es muy serio, casi tocando el desprecio, su forma de hablar, la forma de actuar en medio del interrogatorio, todo me dice que hay algo que sucede que escapa a mi comprensión. El ratón lo pensó unos segundos degustando del té que se había servido. Nezu, curioso, aunque se le puede atribuir a lo cerrado de la ciudad, no es que lleve mucho tiempo existiendo y no es que sean muchos los ciudadanos si comparamos con otras ciudades, puede que de allí venga la desconfianza. El detective no se veía muy convencido de ello, puede que sean diversos factores los que les lleve a esa desconfianza y odio sin sentido. ¿Crees que es importante para esta investigación? Naomasa, no lo dudo, pierden sin mucho sentido un proyecto secreto que es sumamente peligroso para el sector de seguridad, no tienen registros claros de sus almacenes y laboratorios, intentan tener toda la información de la investigación y quieren ser ellos quienes lideren los esfuerzos para capturar a la persona o las personas culpables detrás de esta situación cuando están en una posición bastante comprometida, tenían algo que ocultar, su experiencia y su intuición así lo dictaban aunque la evidencia no sea tan clara. Nezu, muy bien, en tal caso
caso hay que ser mucho menos permisivos con la ciudad de Ica y monitorear desde fuera todo, en especial de Nerat. Estoy seguro que podrás encontrar lo que buscas, es difícil que alguien de tu reputación suela perder, sonrió burlón al detective quien simplemente negó ante la burla. Me gustaría ayudar más pero tengo las patas atadas, si actúo contra Degnerat ellos retiran todo lo que hay en Wai. Como puedes intuir en estos momentos no puedo permitir eso Naomasa, al contrario agradezco que me dé asesoría en el caso, su punto de vista puede dar vueltas a situaciones sin sentido. El ratón bebió té orgulloso de sí mismo. En cualquier caso que ha averiguado del caso Izuku. Nezu, de momento seguimos preguntando quién es el misterioso maestro del joven Izuku está específicamente entrenado para eliminar a los mejores héroes que tenemos actualmente, sobreentiendo que es por alguna cosa que sucedió con el misterioso maestro, Olmir tiende a Bor pero hasta llegar a más es todo lo que puedo decir. Puso sus patas sobre el escritorio emocionado por saber más del chico Naomasa, cree que puede ser un villano resentido. El director alzó los hombros sin saber Nazu, tan probable como que sea un simple hombre más del montón, por eso es que mañana reuniré a Endeavor y a Olmig para saber más desde su punto de vista. Naomasa, ¿cree que es prudente sabiendo que el chico puede verlos? No quería escuchar que su amigo estaba herido por culpa del niño demonio Nezu, creo que puede mantener el control, con toda la enseñanza de habla y escritura que se le está dando el joven Izuku ha demostrado libre albedrío, cosa que parecía carecer cuando fue capturado, sonrió tratando de tranquilizar al detective, es el momento adecuado para ver cómo ha evolucionado en ese aspecto, puede ser un paso más hacia su juicio verdadero Naomasa, no sé yo si pueda mantener la compostura, puede que reaccione negativamente por todo lo que le hizo este misterioso maestro, era también un riesgo pero el ratón estaba bastante confiado en que podía manejarlo. Nezu, descuide detective, Izuku está en perfectas manos, al detective no le sonaba muy buen plan. ¿Habían secuestrado a Izuku? Suena mal que se diga así pero en esencia era lo mismo, habían sustraído al pecoso de su lugar habitual en la sala de maestros mientras dormía y fue llevado al gimnasio de Ua por Kaminari y Kirishima quienes simplemente siguieron las órdenes de Bakugo, el cual estaba cansado de que solo hablaran del peliverde mocoso. No estaba como tal celoso, simplemente cansado que le recuerden que había alguien más fuerte que él en toda la UA, si bien era consciente de que habían senpais mucho más fuertes y experimentados, que alguien de su edad fuera considerado más fuerte sin siquiera estudiar le dolía en lo más profundo de su ser así que no se le ocurrió mejor idea que retarlo y vencerlo, así solo se hablaría del poderoso Bakugo y dejarían al cabeza de brócoli a un lado. Kaminari, esto es mala idea, murmuró dejando al pecoso en su saco de dormir sobre el frío suelo, esto es muy mala idea. Kirishima, vamos amigo, si pasa cualquier cosa lo podemos frenar, no creo que aguante tu electricidad ¿o sí? El rubio le miró con miedo y luego simplemente se hizo bolita a un lado. Kaminari, ¿por qué me dejé convencer de esto? Se lamentaba Katsuki, cállate bebé llorón. No pasará nada, el idiota ni siquiera sintió cuando lo traían aquí, será fácil. Con bastante confianza avanzó 2 pasos listo para desatar una masacre, hora de escribir mi historia, sonrió de manera bastante macabra soltando un par de explosiones, le venía bien un saco de boxeo, ¿qué te ven? Si solo eres un inútil niño aprovechado, murmuró con rabia alzando la mano dispuesto a soltar una gran explosión al peliverde que estaba descuidado, ahora muere. Gritó con alegría mientras desataba una gran explosión que levantó una gran nube de polvo. Kaminari, ¿terminó? Abrió un ojo con miedo sin ver nada. Kirishima, creo que se pasó con la explosión, dispersó un poco de polvo que había alrededor sin llegar a hacer mucho. Oye Bakubro, ¿estás bien? El polvo lentamente fue dispersándose mostrando una escena del todo diferente a la que esperaban, ¿pero qué? Izuku no estaba dormido del todo, siempre se le instruyó a mantenerse alerta en especial cuando todo parecía tranquilo, nunca se sabe cuándo tendría que pelear por su vida y eso él le demostró en un rápido movimiento. Estaba detrás del rubio quien estaba de rodillas en el suelo con los brazos estirados hacia arriba mientras el pecoso le obligaba a ver al suelo con una pierna en su cuello, sostenía sus brazos con fuerza que casi se podía escuchar cómo lentamente se iban a romper, a pesar de ser siempre calmado y sonriente estaba bastante serio con la mirada más fría y aterradora que Kirishima y Kaminari alguna vez hayan presenciado. Bakugo fue derrotado literalmente en un abrir y cerrar de ojos. Katsuki, ¿qué mierda hizo? De un momento a otro ya estaba así, trató de zafar de la situación pero sentía cómo sus brazos ardían y en especial cómo su cuello estaba por romperse. Comenzó a desesperarse más por esa sensación de muerte que tenía en la espalda. Kaminari, espera, no lo mates. Los amigos se apresuraron a ayudarlo con miedo de que todo esto terminara en tragedia. Izuku,
Miró al dúo de estudiantes quienes quedaron paralizados como si estuvieran frente a la mismísima muerte. Kirishima, ¿qué? Respiró pesadamente, ya había sentido esto antes, muévete, muévete, se sentía desesperado ante el peliverde. Izuku, TSK, estaba por terminar la vida del rubio cuando sintió un mareo. ¿Mami? Murmuró cayendo al suelo dormido Kaminari, ¿eh? Pudieron respirar tranquilos una vez más. Mig, ¿qué es lo que sucede aquí? Los amigos quedaron tensos mientras en la puerta Mig y Aizawa les miraban con seriedad. Capítulo 35. Golpe castigo recovery. Él pocas veces había visto un cuerpo tan lastimado. Si tendría que compararlo sería con All Might mismo tras su batalla en contra de All for One, solo que este cuerpo en específico sí mantuvo sus órganos en sus lugares a pesar de todas las heridas y cicatrices que tenía a causa de todo lo que había pasado en todos los años. Nunca tuvo la oportunidad de analizar el cuerpo de Izuku dado que todo se mantuvo en secreto, pero ahora que lo tenía de frente la verdad era que su vida estaba cerca de ser un milagro clínico. Mig, ¿cómo se encuentra mi bebé? Habló con nervios abrazando al pecoso quien apenas hacía algo por detener la recovery. No sé cómo es que se mantiene vivo, fue sincera con la mujer quien pareció paralizada ante la mala noticia, múltiples fracturas mal curadas, hemorragias que sanaron mal, órganos internos en un estado bastante deplorable. Me sorprende incluso que se pueda mover Mig, pero ese malvado mocoso no le hizo nada, ¿verdad? La anciana se quedó sorprendida por la respuesta recovery. No, el joven Bakugo no hizo nada de esto, dijo asombrada de la mujer y su calma ante lo que le había dicho Mig. Dio más caricias al niño que estaba muy feliz de ser amado. Qué bueno, no sé qué haría si es que hacían sufrir más a Izuku. Recovery, creo que tus prioridades están mal, Nemuri. Regañó a la pelinegra quien estaba ocupada abrazando a su hijo. Aizawa no sabía si reír o llorar mirando a sus alumnos sentados cual perros regañados frente al director quien estaba sumamente tranquilo, lo cual lo hacía más intimidante de cierta manera. Ya le había advertido a Bakugo que no atacara a Izuku y sin embargo le ignoró y decidió algo sumamente peligroso y estúpido. Aizawa, ¿y bien quién va a hablar? Dijo irritado, cosa que asustó a los alumnos. Kaminari. El rubio bajó la mirada tenso. ¿No recibirás un castigo tan malo si confiesas? Kaminari, Bakugo quería tener una batalla con Greel así que lo llevamos al gimnasio. Reveló causando la rabia del rubio a su lado. Yo le dije que era una mala idea pero no me escuchó. Trató de salir bien de la situación. Aizawa, ¿qué tienes que decir en tu defensa, Bakugo? El rubio no dijo nada. Habla. Katsuki, solo quería vencerlo. Quería probar que era un chiste, un simple vendehumos, solo quería superar a ese extra. Se excusó con rabia. Aizawa, ¿cuántas veces tienes que dejarte en el hospital antes que dejes de intentarlo? Preguntó con cansancio Katsuki. Ninguno de los tres entendió mucho lo que decía su maestro. Aizawa, ahorremos tiempo y mejor dejemos que Izuku te rompa todos los huesos, te parta las piernas, te deje los intestinos tan dañados que necesitarás asistencia médica de por vida. Su alumno se vio bastante aturdido por el comentario. Nezu, no hace falta llegar tan lejos, Aizawa, estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo con el joven Bakugo sin la necesidad de que sufra. El maestro le miró con algo de rabia a Kirishima. Creo que nos salvamos de esta, susurró a su amigo rubio quien asintió aliviado. Aizawa, con ustedes ya llegaremos, por el momento estamos con Bakugo, ustedes también recibirán su castigo por apoyarlo en esta tontería. Sus alumnos asintieron nerviosos. Nezu, bien, ahora con respecto a usted, joven Bakugo, tiene que entender que Izuku no es un alumno como tal, ni siquiera deberían entablar alguna interacción con él a menos que tengan a un maestro presente. El rubio se vio más enojado por ello. Katsuki, TSK, tampoco es que estuviera en mucho peligro, murmuró irritado Aizawa. Te tenía en la mejor posición para romperte los brazos, si es que no planeaba arrancarlos, respondió con seriedad. Cuando Izuku fue arrestado, uno de los héroes que murieron por su mano tenía la capacidad de volver sus manos látigos tan fuertes como el metal. ¿Y qué crees? Él los arrancó con suma facilidad. Estás estúpido. El rubio miró hacia un lado irritado. ¿Esto es serio? Si no hubiéramos llegado a tiempo tú ya no estarías vivo, Bakugo. ¿Cuál es el límite para que veas que estás haciendo estupideces? ¿Quién tiene que morir para tenerte feliz? Kirishima, está muy enojado Bakugro, no sigas, murmuró a su amigo quien le miró con ansia asesina. Katsuki, solo fue un maldito desliz si hubiera estado alerta. Aizawa, esto no es si estuvieras alerta o no, pudiste haber muerto. ¿Entiendes? Muerto. Izuku ni es un maldito saco de boxeo con el cual practicar, es una persona entrenada hasta el cansancio con el objetivo de eliminar a All Might.
es alguien que no duda en matar a la hora de pelear. Activó su Kir de la rabia que tenía, lo cual pareció dar más efecto en el rubio Nezu. Creo que ya captó el concepto Aizawa. No es necesario el ser más furioso con las palabras. El maestro miró al director y suspiró. Joven Bakugo, me queda claro que no aprenderá nada independiente de lo que hagamos aquí y por el momento creo que es mejor que no esté cerca de Izuku más por lo que pueda hacerle a usted, así que tendré que suspenderlo por toda una semana. La oficina quedó en silencio. Katsuki, ¿qué? Pero si no hice nada. Fue a mí a quien le hicieron algo. Se defendió con rabia. Nezu, ¿y fue usted quien envió a alguien a la sala de maestros a sustraer a Izuku para forzarlo a pelear? Fue su idea y por cómo actúa en esta situación está claro que no se quedará de brazos cruzados para hacer algo en contra de Izuku, por lo que antes que su sangre manche mi hermoso piso lo pondré lo más alejado para evitar su muerte, comentó como si nada, tensando aún más al rubio Aizawa. En cuanto a ustedes dos, señaló al duro rubio y rojo que estaban quietos en su sitio, comenzarán con limpiar toda la academia. Además de eso quiero su consentimiento por escrito de que no volverán a aceptar una idea tan estúpida porque si no su castigo será peor. ¿Quedó claro? Sus alumnos asintieron con miedo. Kaminari, como el agua sensei, sonrió nervioso a su maestro Aizawa. ¿Queda claro, Bakugo? El rubio explosivo chasqueó la lengua con rabia. ¿Quedó claro? Katsuki, sí. El pelinegro soltó un suspiro más tranquilo. Nezu, pueden irse. Con una reverencia los tres estudiantes se fueron a Aizawa. ¿En qué estaban pensando?, murmuró entre sus vendas. Nezu, es alguien bastante fuerte, no es alguien que esté acostumbrado a no tener el estrellato, puede que necesite más de un par de derrotas para cambiar su forma de actuar, comentó sirviendo su té. Aizawa, se va a matar si sigue así, lo cual era demasiado molesto. Nezu, es nuestro deber como maestros el instruirlos por el mejor camino, tengo la confianza en que le llevarás por ese camino. Aizawa, el maestro volvió a suspirar irritado y con más trabajo por hacer. Capítulo 36. Salir secreto. Estaba por caer una tormenta sobre la ciudad de Ika, no fue para nada fácil seguir la pista que estaba buscando Naomasa. Constantemente tenía trabas en el camino que de alguna manera le confirmaban sus sospechas sobre la ciudad y lo que pasaba en sus calles. Constantemente estaba siendo llevado a casos por héroes que provenían de dicha ciudad y habían muchos de alto rango en la policía que trataban de evitar que siguiera con su trabajo e investigación. Fue muy difícil el reunir todo, pero por fin tenía las bases sólidas para ir por los líderes de la ciudad. Habían muchas cosas que hacían levantar las cejas y que si fuera cualquier otra ciudad seguramente tendrían a todos los héroes posibles en dicha ciudad, pero Deika poseía mucho poder político que amasaron durante años que les hacía casi inmunes a todo. Fue difícil e incluso casi imposible el que aceptaran encerrar al jefe de Deika y de Denerat por corrupción y presunto villamismo. Tuvo que cobrar y hacer muchos favores, pero por fin había organizado a un equipo para ir por él. Endeavor, ¿en verdad creen que sea villano? Era dudoso todo el asunto dado de quién se trataba y lo que había hecho por el heroísmo Naomasa. La evidencia dice que por lo menos tiene trato con algún villano. No es posible que las cosas más importantes y de las que él solo tiene conocimiento desaparezcan de la noche a la mañana y terminen en malas manos, además de su rápido crecimiento que no es posible de una manera normal, explicó con seriedad el Geasot. Si está con un villano es probable que esté cerca, hay que ir con cuidado, recomendó el ninja Naomasa. También es bastante probable que más en la ciudad estén de su lado, así que más les vale estar preparados. Ambos héroes asintieron bastante serios. Redestro estaba en serios problemas y no sabía a quién castigar por tal fallo en sus planes. Gracias a un tonto error tenía a todo Japón sobre él y sobre la ciudad, lo cual hacía difícil mover su ejército de las sombras, cometiendo errores y haciendo difícil el obtener dinero por debajo de la mesa, por decirlo de algún modo. Su estrés estaba saliendo totalmente de su control a estas alturas, estaba siendo acorralado lentamente y al no saber cuándo vendría por todos le ponía aún más estresado. Señor, el detective Naomasa quiere verle, comentó la recepcionista aumentando más su rabia y estrés. Ese condenado agente era el más molesto, siguiendo demasiado activamente sus pasos. Redestro, que pase, dijo con molestia, no estaba en posición para negarse a verlo, aumentaría más sus sospechas y era lo último que quería. En menos de lo que el líder pudiera pensar, en su oficina ingresó el detective acompañado de Endeavor y el Geasot, lo cual le hizo sorprenderse. No era una vista que le resultara agradable y por el contrario le era irritante. Naomasa, Yotsubashi Rikiya, queda detenido. Objeto creencia de vida mía, ni le dio tiempo al hombre de hablar cuando ya le había dictado la sentencia. Redestro, ¿qué? Espere detective, tiene que haber un malentendido.
Acomodó su corbata sintiendo sus nervios fluir. Yo no soy ningún villano, soy el líder de una empresa líder en dispositivos de soporte para héroes. No es posible que ayude a los villanos. Naomasa, no haga esto más difícil, ¿quiere? Se acercó con un par de esposas en mano. Redestro, no puede hacerme esto, piensen lo que dirán los medios. Dio 2 pasos atrás haciendo que los héroes se pusieran en posición para atacar Naomasa. Todos los medios relacionados con esta ciudad están siendo intervenidos e interrogados bajo la creencia de corrupción. El hombre tocó el cristal de la ventana sintiéndose acorralado. Por favor, no se resista a su arresto. Dio 2 pasos más haciendo enojar al tipo. Redestro, ¿cree que puede arrestarme a mí? Apretó los puños con fuerza. Yo soy necesario para ustedes. No sería nada sin mí. Gritó con rabia, yo soy yo. Naomasa, no lo haga más difícil. A punto de ponerle las esposas, el hombre lanzó un puñetazo cargado con su estrés, lanzando al detective contra la puerta de la oficina y haciendo actuar a los héroes en Deagor. Cuida al detective. El pelirrojo salió al frente viendo cómo el hombre escuálido ganaba músculo y altura en un abrir y cerrar de ojos, casi duplicando su tamaño. Edgeasot, esto es malo. Naomasa habla. El detective apenas se mantenía despierto, casi por gracia divina. El golpe le había dolido demasiado y su visión comenzaba a ser borrosa. Naomasa, captúrenlo, yo estoy bien. Apenas si distinguía a Endeavor, que lanzaba fuego en contra del tipo que se cubría torpemente con sus brazos. La oficina era muy pequeña para ambos. Pediré refuerzos. Sacó su teléfono con mucho esfuerzo y miró completamente aturdido la pantalla. Edgeasot, ahórratelo, ya estoy en eso. Ventajas de tener un audífono, no iban a tardar, por el momento te pondré a salvo. Sujetó al detective e iba a salir cuando parte de la puerta fue rota. ¿Pero qué? Se dobló sobre sí mismo alzando un ojo sobre lo que quedaba se puerta, admirando a muchos empleados con los ojos llenos de furia, mucho equipo y listos para desatar una batalla campal. Esto no es bueno. Redestro, sonrió ante la situación. Puede que me hayan descubierto, pero da igual, no saldrán de esta ciudad con vida. Levantó su puño extremadamente gigante listo para aplastar al pelirrojo cuando este mismo soltó una llamarada que envió al hombre a través del cristal dándoles espacio. Gaa. Endeavor, eso bastará por ahora. Se acercó a su compañero, el cual hacía lo necesario para frenar a la fuerza que quería derribar la puerta. Déjalos pasar. Elevó su puño y comenzó a lanzar fuego, aumentando la temperatura con el pasar de los segundos. Edgeasot, ¿crees poder con todos ellos? El pelirrojo miró serio al ninja. Vienen 3. Un fuerte golpe despedazó un poco más la puerta. 2. Otro golpe más. 1. Con el último golpe el hombre de papel se hizo a un lado dejando que los villanos abrieran la puerta con suma violencia, llevándose la sorpresa de ver un torrente de fuego que se dirigía a ellos. En Deagor, el camino está limpio, carga a Naomasa y vayamos hacia el techo. No era una buena idea el bajar dado que todo el edificio estaba comprometido. Edgeasot, de acuerdo. Sin mucho esfuerzo cargó al detective, quien ya se había desmayado. ¿Cómo rayos no vimos algo así? Ahora que corrían hacia un lugar seguro podían hablar con relativa calma. En Deagor, menos charla más movimiento. Tendremos tiempo para preguntar cuando los capturemos. Asegurándose de tener el lugar despejado, entraron teniendo la vista perfecta. ¿Cuánto tardan los refuerzos? Edgeasot, Ryukyu y Mirko están a menos de 2 horas, fuera de ellas Aux está en camino y Gamorca tardará unas 4 horas, dejó al detective sobre el suelo cuidando su cabeza. En Deagor, aguantar 2 horas, Miró hacia abajo donde la mayoría de personas comenzaban a reunirse mientras el villano que venían a capturar era llevado por una ambulancia. No será nada fácil, un caos se había desatado por el simple hecho de capturar a un hombre. Capítulo 37 de Ica resiste. Rodeados por enemigos, su única opción era mantenerse y esperar a los refuerzos. Como tal, los villanos no se veían dispuestos a hacer el primer movimiento, lo cual les beneficiaba bastante. Aparte de ello, contaban con la altura de ventaja, pero nada más. Para muchos héroes esto sería una sentencia al ser tal cantidad de villanos, pero para este par era decir poco. Ambos héroes contaban con el hecho que sus quirks permitían hacer mucho daño en muy poco tiempo, tanto las llamas de Endeavor como la movilidad de Edgeasot permitían combatir bien. Edgeasot, bien, ¿cómo quieres hacer esto? Mirando hacia abajo estaba claro que algo planeaban. Endeavor, eres mejor en espacios cerrados, ¿no? El ninja asintió con seriedad. Te dejo el edificio a ti, trata de frenarlos en los 5 pisos bajo nosotros, no necesitamos más. El ninja asintió plegándose sobre sí mismo y yendo tras la puerta a cumplir su misión. Sonrió mirando a todo el mundo bastantes metros abajo.
El Ejército de Liberación Metahumano estaba actuando como se les había indicado en un caso como este, organizándose para hacer un ataque completo por todos los lados y acabar con los héroes, por el edificio y por los cielos, aprovechando que tenían la ventaja de números. Sabían que ni el número 2 de Japón podría contra tal poder abrumador, incluso tenían la creencia que ni Olmig podría hacerles mucho, tenían la tecnología suficiente para frenarlos en caso de ser necesario, todo iba a salir bien. O eso, hasta que las ventanas del edificio explotaron por la gran temperatura a la que fueron sometidos mientras una bola de fuego descendía cual meteoro sobre ellos, apenas si pudieron evitar el daño. Eso estuvo cerca, habló una anciana mirando el caos que habían dejado en Deabor con solo un ataque. ¿Dónde está el chico Imura?, preguntó con rabia. Con el líder, ya está viniendo nuevamente aquí, comentó un ciudadano antes de ir a cubierto a causa de otra bola de fuego. Más les vale a los de adentro ya estar allá arriba, gritó irritado de las bolas de fuego. En el interior del edificio no iban para nada bien, cuando estaban por subir al último piso y de paso ir al tejado del edificio, pero cuando estaban por subir esa última escalera comenzaron a caer al piso desmayados como si fueran abrumados por alguien extremadamente fuerte que les hizo retroceder. Fueron derrotados de manera sistemática, retrocediendo hasta ir al piso inferior dejando atrás a muchos de sus fuertes compañeros. Edgeasot, piso 1 asegurado, murmuró tras atrapar a todos los villanos que derrotó rápidamente. Siguió hacia abajo tras bloquear el ascensor, se encontró con muchos tipos de oficina totalmente irritados y con muchos de los dispositivos que usualmente estaban en manos de los héroes. Habían unos 15 en solo el pasillo y esperaba que hubieran más en las habitaciones del piso. Se volvió a plegar hasta hacerse sumamente fino y comenzó su cacería villana. Fueron 10 minutos de incapacitar a todo aquel que estuviera en su camino. Edgeasot logró asegurar los 5 pisos superiores mientras Endeavor mantenía a raya todo aquel que se atrevía a acercarse al edificio, por lo que habían aislado el edificio y en especial aislaron su zona más cercana. Ahora solo quedaba esperar a que llegara Ryukyu y Aux junto con más héroes, porque esto sería imposible con solo ellos 4. Endeavor, ¿cuánto van a tardar? Miró hacia abajo viendo cómo se agrupaban para intentar ingresar nuevamente al edificio. Edgeasot, no deben tardar mucho. Miró hacia el cielo esperando ver a la dragona. Seguramente tendrán problemas al llegar. Endeavor, ya nos encargaremos de eso cuando pase. Dudo que algo pueda detener a un dragón. Levantó la mano haciendo otra bola de fuego. Si no es el caso podemos atraer su atención. No te preocupes por eso. Lanzó otra bola de fuego, solo que esta vez fue detenida por un muro de hielo. Esto se ponía bastante interesante y más peligroso de lo que ya era. Edgeasot, bien, ¿tienen a alguien que puede combatir contra tu fuego? El héroe pelirrojo le miró sobre el hombro con algo de rabia. Endeavor, los Kumirks de hielo suelen tener límites térmicos a los cuales llegan más rápido que los de fuego. Sabía bien de esos poderes, los investigó a fondo cuando estaba en proceso de crear a su obra maestra, y si estoy en lo correcto, levantó su mano nuevamente, esta vez formando una lanza ígnea en su palma que lanzó con suma precisión hacia la barrera, haciendo que el hielo se quiebre y caiga sobre los villanos que estaban por ingresar al edificio. En tierra dichos villanos miraban incrédulos como 2 héroes que consideraban simplones eran capaces de no solo soportar sus estrategias, les estaban ganando, capturando a un gran escuadrón que se encontraba dentro. Los que lograron bajar relataron cómo uno por uno caían bajo las manos de Edgeasot y sus rápidos movimientos. Lo peor fue que su contramedida para Endeavor estaba siendo ineficiente. El chico que habían acogido de la familia Imura, a pesar de ser fuerte, no era capaz de frenar las llamas infernales que soltaba el héroe número 2. ¿Qué hacemos?, preguntó uno temblando de miedo, dudando de lo que estaban haciendo. No podemos atacar libremente, tienen bloqueado el acceso y Redestro está herido y el resto de líderes está fuera de la ciudad. Cálmate, aún mantenemos la ventaja de jugar en casa, solo hace falta paciencia, contestó otro, podemos ganar. Habló convencido. A solo segundos de decir eso, otra ráfaga de fuego y hielo se encontraron causando un golpe térmico en todos, que miraban asombrados como uno de los suyos mantenía a raya al héroe número 2, aunque este comenzaba a verse cansado y congelado. No importaba si su traje estaba hecho para regular el frío que dejaba su Kirk, estaba claro que ante el héroe este chico no soportaría eternamente, solo era cuestión de tiempo para que cayera y para terminar de empeorar la situación. Mirko, alto ahí. Se escuchó desde el cielo el grito de la heroína conejo que caía cual bala desde más arriba del edificio directamente a la pelea, y no solo ella, habían muchos más héroes que caían hacia la ciudad de Ica desde la espalda de la heroína dragón. ¿Para que hable?
murmuró el tipo mirando incrédulo cómo gran parte de la agencia de Ryukyu comenzaban a caer junto con el hielo. Su chico ya no aguantó más el calor extremo que daba en Deabored Geasot. Supongo que esto ya nos da la victoria, murmuró admirando los refuerzos. Ni había salido tan mal sin contar la herida de Naomasa. Capítulo 38. Una gran revelación. Ciudad de Ika. El nido de los villanos. Era lo que todas las noticias mencionaban, halagando a los héroes por su rápido reconocimiento ante el peligro y su ayuda rápida. Más allá de eso comentaban muy por encima cómo fueron las cosas y cómo fue la batalla, además detallaron a sus líderes y la manera en que fueron puestos bajo arresto. Fue la noticia más maravillosa para Hisashi, quien esperaba un movimiento más rápido por parte de los héroes. Hacer caer a ese ejército de cuarta era necesario para sus planes, mantener a los héroes en ignorancia de lo verdaderamente importante mientras él iba por la vida manipulando el momento exacto para volver a reunirse con su hijo y completar la misión principal que le puso hace tanto tiempo. Aunque para lo que necesitaba, era necesario un sacrificio más y sería el más complicado dado que su poder, si bien no se veía a simple vista, sabía que era vasto y aterrador, por lo que tenía que ir con cuidado y saber hablar para llevar a la liga de villanos a donde debían sin que ellos tuvieran alguna idea. Así que mientras todos estaban enfocados en Deika y los problemas que habían allí, Hisashi trabajó buscando personas realmente aterradoras para llevarlas hacia Shigaraki Tomura y su circo, claro, tras convencer a Hiran de ayudarle a reunirlos y convencerlos de unirse bajo el mando del chico loco y manco. Hisashi, toc toc, ¿puedo pasar?, preguntó con gracia en la puerta del bar, que se abrió al instante mostrando a un cansado Shigaraki y la niebla viviente que limpiaba un vaso que se veía no lo necesitaba. Vaya, sí que se ve mal este lugar. Shigaraki, ¿qué vienes a hacer? ¿Otra burla? ¿Alguna tontería? ¿O solo quieres quejarte de no tener a tu bebé? El hombre soltó una risita ingresando al bar de mala muerte. No estoy para tus bromas, Hisashi, esta vez no vengo por eso. Sinceramente das pena, chico, pero tu visión no está del todo desencaminada. El peliblanco le miró con los párpados pesados e incrédulos. Así que vengo con otro trato. Sonrió sentándose en la barra junto al manco Shigaraki. ¿Quieres que intentemos traer al mocoso nuevamente?, preguntó irritado Hisashi. Exacto, solo que esta vez proporcionaré más apoyo para hacerlo. Miró al chico luego de que Kurohiri le pasara un vaso lleno de bebida. Tras el trabajo puedes quedarte con el apoyo, claro está. Yo no lo necesitaré, Kurohiri. ¿Y exactamente de qué apoyo hablas? El hombre sonrió de lado sacando de su bolsillo un par de fotos. Shigaraki, ¿quiénes son? Miró con bastante desinterés a las personas en las fotos. Nada resaltantes, Hisashi, ¿son tus tropas? El peliblanco le miró con asombro. Dijiste que estaba siendo complicado conseguir más gente porque tu reputación no iba bien tras el ataque fallido a Usg. Debo admitir, me sentí un poco culpable de que Izuku te hiciera esto. No era así para nada, así que en forma de buena voluntad te doy a compañeros que seguramente te resultarán útiles. Shigaraki, interesante. Con un poco más de interés miró las fotos. Se veían tan locos como el mismo Shigaraki. No creo que estés realmente culpable, pero aceptaré esto. No es que tuviera muchas opciones. Se acercaban las vacaciones de la UA peligrosamente y tenía la intención de hacer un golpe fuerte. Hisashi, tiempos desesperados, medidas desesperadas. Sonrió un poco bebiendo de golpe lo que le habían servido. Dame otra, Kurohiri. Enseguida, sin más, se volteó para hacer una bebida dejando al hombre sin vigilancia. Hisashi, sonriendo, jugó un poco con el vaso atento a ambos villanos que no le hacían caso, por lo que dejó caer un simple botón en el suelo que se adhirió al suelo, cambiando de color y desvaneciéndose a simple vista. Fase 1 completada. Miró con tranquilidad el bar esperando que todo saliera bien. Las cosas buenas no dejaban de aparecer, y en este caso de mano del peliverde tan peculiar que estaba en las manos de la UA. Por ello reunieron a las personas más cercanas al pecoso justamente en la cafetería, el lugar favorito del peliverde, para hacer un anuncio de parte del director mismo. Tsuyu, director, ¿qué está pasando? ¿Kero? Preguntó con dudas. Parecía que les iban a hacer algo. Kyoka, ¿Izuku está bien?, preguntó con miedo. Su amigo era mucho de hacerse daño. Mi niño está en problemas. Gritó con el corazón en las manos Aizawa. ¿Más de lo obvio?, murmuró con aburrimiento, causando el enojo de su compañera Mig. No seas cruel, Shota. Regañó al pelinegro, quien alzó los hombros con desinterés. Nezu, paciencia, los he reunido aquí para... Antes de continuar fue interrumpido por la peliazul de los tres grandes. Nejire, ¿le pasó algo a Izuku? Está bien. Hace mucho no hablamos, lo llevó a prisión.
El director negó con algo de gracia. Nezu, señorita Ado, déjeme explicar la situación, comentó con gracia. Como saben, en los últimos meses hemos estado haciendo un esfuerzo por hacer que nuestro pequeño Greely pudiera hacer cosas que nunca ha hecho, desde algo tan simple como permitirle el descanso y la comida cuando quisiera hasta algo más complicado como decirnos lo que lo llevó a ser un homicida de primer nivel. Los amigos del Pecoso se pusieron tensos ante la mención de eso último. Afortunadamente nuestros esfuerzos se han visto beneficiados y ahora tengo la mejor sorpresa para todos nosotros, comentó con ánimo, dándose la vuelta hacia la puerta de la cafetería. Joven Izuku, por favor ven aquí, habló con tranquilidad dejando a más de uno confundido. El peliverde apareció como siempre, con una sonrisa amable y su uniforme de tan impecable como le era posible. Había una que otra mancha de todo lo que comía diariamente, no parecía nada inusual. Mig, no es por herir a mi niño, pero no sabía si decirlo a Aizawa, es exactamente igual que siempre. El director soltó una pequeña risa ante la baja inteligencia humana. Izuku, hola mamá, hola papá, habló perfectamente sin equivocarse ni confundirse, ni parecía pensarlo, lo cual dejó a todos en silencio. Nezu, el joven Izuku por fin sabe hablar, comentó con alegría mientras el Pecoso se acercaba bastante nervioso al ver la nula reacción de sus conocidos. Izuku, sé que he causado muchos problemas y me han ayudado mucho, así que gracias. Hizo una reverencia como le había enseñado el director, dejando aún más atónitos a todos. El peliverde ladeó la cabeza confuso de lo que decía su madre. Mi niño es increíble. Se lanzó a abrazar al Pecoso, quien fue exprimido en un fuerte abrazo. Kyoka, es asombroso. Izuku. La pelimorada se acercó al chico, quien sonrió alegre a pesar de estar siendo aplastado por el cariño de la pelinegra. Aizawa, Nemuri, lo asfixias. La mujer le miró un momento antes de volver a abrazar al peliverde. Mujeres, murmuró cansado Izuku. Descuida papá, he soportado bajo el agua por mucho tiempo. Esto no es nada, habló perfectamente bien a pesar de estar en una situación bastante extraña. Tsuyu, aún así Mig-Sensei debería calmarse un poco. Kero, su maestra, no prestaba atención dándole mimos a su hijo. Nejire, no es justo. Mig-Sensei infló sus mejillas en un puchero adorable acercándose a la mujer y tratando de que suelte al chico. Yo también quiero felicitarlo. Trató de que el chico saliera del amor de su madre, pero ella era fuerte. No. Izuku es mío ahora mismo, acaparó al chico causando que las chicas molestaran. Nejire, él también es mío. Se quejó infantilmente, comenzando una pelea bastante adorable por ver quién hacía más cariño al Pecoso, quien simplemente sonreía sin entender del todo la situación. Capítulo 39. Por fuerza mayor. Con Izuku pudiendo hablar podían avanzar en sus esfuerzos por descubrir quién era la mente detrás del chico. Nezu ya tenía preparado un buen interrogatorio al Pecoso y las preguntas exactas ahora que tendrían respuestas coherentes. Solo había un pequeño problema a la hora de llevar al chico al lugar. Nejire, Mig-Sensei lo está acaparando mucho. Acusó a la mujer, quien miró hacia otro lado ignorando a la peliazul. No sé de qué hablas. Nejire-chan, siguió con su inocencia un poco más sabiendo que molestaba a su alumna. Nejire, si lo sabe. Acusó a la pelinegra, la cual siguió ignorando a la chica. No es justo, yo también quiero pasar tiempo con Zuzu. Zuzu. Preguntó escandalosa. Nejire, sí, así suena más tierno que Greenly. La mujer sintió un dolor en el pecho tras ese comentario. Yo no sabía el lindo nombre de mi hijo, además a él le gusta que lo llame Greenly. Se excusó a su alumna, la cual estaba bastante molesta. ¿Verdad, Greenly? Miró a su hijo, el cual simplemente bebía jugo en su saco de dormir, ignorante de toda la situación. Izuku, miró a ambas medio dormido. Mamá, ¿por qué no quieres a Nejire? Es una gran amiga. Sonrió a la pelinegra, quien sintió una debilidad muy grande por su hijo. No la trates tan amigable a esta gata rompehogares. Señaló a la peliazul, quien hizo un puchero indignada. Izuku, rompehogares. Ladeó la cabeza curioso de esas palabras. Así es, te quiere para ella sola y no señora, no lo voy a permitir. Se acercó exprimiendo nuevamente a su hijo en un cálido abrazo. Nejire, no quiero eso. Ahora que Zuzu puede hablar, quiero poder hablar con él por horas. Gritó enojada a la madre, quien no soltaba a su niño. Izuku, yo también quiero hablar con Nejire por horas. Era una de las cosas que más esperaba con todo esto de aprender a hablar. Nafu, eso será en otro momento, joven Izuku. A la sala donde estaban los tres ingresó el director acompañado de Aizawa. Hay cosas más importantes en estos momentos. Pero director, no quería que su niño fuera sometido una vez más a un inclemente interrogatorio. Izuku, está bien mamá.
La mujer miró a su hijo, el cual tenía la sonrisa más alegre de la sala. Estoy preparado. No era de todo cierto, pero quería hacerlo, quería ayudar a quienes le ayudaron. Nejire, pero Zuzu, ¿estás seguro? El chico asintió con seguridad. Izuku, soy consciente de lo que hice, he hecho muchas cosas malas y ustedes me han ayudado mucho, así que es mi forma de agradecerlo, contestó con seriedad Aizawa. Izuku, murmuró algo orgulloso del mocoso Nezu, agradezco mucho la ayuda que es capaz de brindarnos. Era claro que el chico había aprendido bien en estos meses. Nos haces muy orgullosos que actúes de tal manera, Midnig. Así es, mi niño es tan valiente. Frotó su mejilla con la del pecoso, el cual estaba soltando una risa por la sensación. Nejire, no es justo, murmuró con un puchero Nezu, prometo que no tardaremos mucho, ¿de acuerdo? La pelinegra asintió soltando por fin a su hijo Aizawa. Andando Izuku, el detective nos espera. El chico salió de su saco de dormir y caminó hacia los maestros. Izuku, volveré pronto, mamá. Con una sonrisa bastante brillante salió junto con el director y su padre, dejando la sala bastante tensa. Midnig, creo que por fin podemos hablar de mujer a mujer. Nejire-chan sonrió de manera tierna escondiendo sus intenciones. Nejire, no te tengo miedo, sensei. Expresó dispuesta a batallar con la mujer. Reunidos en el salón 1A estaba el detective Naomasa junto al esquelético Olmig, dispuestos a tener respuestas al fin. Fueron meses de incertidumbre y especulación que por darían final con todo lo que pudiera contar el peliverde. Nezu, espero no te importe haya más gente aquí. El director junto con Eraseread y el chico ingresaron tensando bastante el ambiente. Izuku, no creo estar en libertad de decidir, murmuró a su padre, el cual negó a Aizawa, lo dice por protocolo, da la sensación de que tienes en control la situación. El pecoso asintió a su padre. Nezu, creo que recuerdas al detective Naomasa, hoy está acompañado de un buen amigo, Toshinori, espero no sea molestia. Sin más, el chico se sentó frente al detective con algo de nervios. Aizawa, descuida chico, estoy aquí. Puso una mano en el hombro del joven calmando un poco su ansiedad. Izuku, gracias papá, sonrió al pelinegro, quien trataba de no actuar en contra de Olmig, que se veía con intenciones de reír. Naomasa, muchas gracias por tu tiempo. Izuku, prometo que será rápido. De su gabardina sacó una libreta y un bolígrafo dispuesto a documentar lo que se diría. Creo que sabes lo que queremos preguntar. El pecoso asintió, lo llevaban repitiendo desde que pudo comunicarse con todos. Bien, ese sujeto que te tenía era tu padre. Izuku, según lo que entiendo, Aizawa es mi papá. Defendió esa idea nuevamente, él me ayuda mucho, me protege y me cuida demasiado. El pelinegro a su lado soltó un suspiro negando Naomasa, entonces lo plantearé de otra manera, ese sujeto es tu progenitor. El pecoso asintió tenso, bien, ¿puedes decirme cómo es? ¿Qué razones tiene para mandar a un niño a asesinar a tantos héroes? Izuku, no es que esa fuera mi prioridad, la verdad, rascó su mejilla con vergüenza Olmig. Entonces, ¿qué es lo que hacías en ese edificio? El pecoso se veía bastante nervioso, pero tenía que responder. Izuku, como tal, mi progenitor y yo somos mercenarios al servicio de alguien. En esa ocasión fue al servicio de dos personas, un hombre y una mujer. El detective asintió escribiendo lo que comentaba el muchacho. El hombre ya había hecho muchos tratos antes, así que era de confiar. La mujer era la primera vez que trabajaba junto a ella. Naomasa, ¿para qué te necesitaban? El pecoso se sintió nervioso y nuevamente su padre puso su mano en su hombro brindando seguridad. Izuku, era un guardaespaldas, mi labor era mantenerlos vivos bajo cualquier amenaza. Los héroes se miraron entre sí conscientes que no resultó así. Naomasa, pero uno murió, comentó con preocupación, no quería desatar al pecoso. Izuku, la mujer nos traicionó y escapó, luego de eso solo hice lo que se me ordenó, que era acabar con todo, comentó con vergüenza. Ahora que estaba consciente de las cosas que hacía no estaba muy orgulloso. Naomasa, vaya, ya tenían un nuevo objetivo por el cual ir. Con respecto a lo de Olmig, el chico se tensó un poco más, aún sentía repulsión al héroe rubio. ¿Por qué tu progenitor lo odia? ¿Alguna vez te lo dijo? El chico negó, lo que apagó un poco las esperanzas sobre Endeavor. Volvió a negar Olmig, ¿exactamente qué te dijo sobre los dos héroes? El chico se veía dudoso de hablar. Descuida joven Izuku, hemos escuchado muchas cosas a lo largo de los años, no tienes nada que temer. Izuku, no es que sepan mucho de eso, confió un poco en el esqueleto, hablando temeroso, solo dijo que habían hecho algo horrible nosotros y que mi deber era terminar con ellos. Más preguntas para hacer, lo único que sé es que tiene que ver con alguien más. Naomasa, ¿por qué lo dices?
El chico estaba casi temblando de miedo. Izuku, una vez le escuché hablar solo mientras estábamos en una ciudad muy bonita con calles de agua, hablaba de una persona y venganza contra esos héroes, habló de un muelle y una noche silenciosa. El detective miró a su amigo, el cual trataba de recordar algo así. Naomasa, ¿algo más que hayas escuchado o visto? El chico entrecerró los ojos esforzándose en recordar. Izuku, yo creo que, por más que pensaba no recordaba mucho, llevaba una foto siempre a donde íbamos pero no recuerdo de qué era, no podía recordar más. Nezu, creo que es todo lo que podemos sacar por ahora. Detective, por cómo actuaba el chico era probable que si seguían le iban a causar algo. Naomasa, es suficiente por hoy, literalmente nos hiciste avanzar mucho hoy. Izuku, gracias, el chico sonrió débilmente sintiéndose orgulloso. Aizawa, bien hecho, el pecoso miró a su padre sintiendo una alegría inimaginable. Olmig, noche silenciosa y muelles, murmuró para sí mismo. Naomasa, ¿tienes alguna idea de lo que pueda ser? Murmuró a su amigo, el cual trataba de recordar. Olmig, no, pero Endeavor y yo no es que nos solamos encontrar, ¿podemos ir por eso? Su amigo asintió entendiendo la idea del rubio, quedaba poco para saber la verdad. Capítulo 40. Héroe y villano. Las 1001 hazañas de All Might habían sido documentadas desde su tercer año en UA cuando comenzó a tener relevancia, todo estaba documentado desde el momento en que comenzó su carrera hace tantos años, cada accidente en el que estuvo, cada villano derrotado y cada misión hecha por el actual número 1 se sabía y por ende debería estar algo relacionado con el misterioso progenitor de Izuku, solo era cuestión de buscar. Sumado a esto tenían la ventaja de que All Might no había estado en muchos muelles haciendo misiones y menos junto a Endeavor, quien desde el momento en que ambos salieron apenas si se habían cruzado y las veces que se cruzaron a duras penas si hablaban de algo. Las posibilidades eran altas de saber qué había pasado con lo poco que describió el pecoso. Endeavor, ¿por qué tengo que ayudar en esto? Elevó dos archivos leyendo en simultáneo ambas cosas. Naomasa, porque es algo que también te concierne, dijo que ambos estaban allí, ese suceso pudo haber sido el detonante de que usaran a un niño para ser la máquina más peligrosa del mundo, al igual que Endeavor. Miraba los archivos de ambos héroes. Endeavor, ¿y dónde está All Might en todo esto? Eso le estresaba de sobremanera, el rubio no parecía ayudar en esto. Naomasa, trayendo más archivos, ambos hicieron demasiado en estos últimos 20 años, eres el héroe con más casos resueltos, obviamente tendríamos mucho que investigar. Dejó al lado un archivo y continuó con otro. Endeavor, creí que todo esto fue pasado a bases de datos, era bastante anticuado buscar de esta manera. Naomasa, los archivos en las bases de datos pueden ser alterados, con lo que sucedió con Ciudad Eika se está haciendo todo un recuento de casos. Literalmente tardaríamos aún más en encontrar algo, esta era la forma más fiable y por desgracia la más lenta. Endeavor, había olvidado esto, leyó sobre un caso en un edificio a punto de derrumbarse en el que por miedo un niño con Kirk de globo se infló y casi le mata por asfixia contra una pared. Naomasa, ¿de qué año es? El pelirrojo miró el papel y se puso algo nervioso, ese año era bastante importante para él. Endeavor, hace 16 años, el año en el que su último hijo nació. Naomasa, ese es nuestro punto óptimo. Dejó a un lado todo lo irrelevante de años posteriores y se centró en la caja que tenía Endeavor. Puede que haya iniciado aquí. Dio a Endeavor dos archivos mientras el detective se quedaba con 3, toma los de junio en adelante, yo buscaré en el inicio del año. Sin más, ambos siguieron por cada día del año. Ambos héroes tenían demasiados informes de villanos y accidentes que sucedían, era tal cantidad de palabras y detalles que a las 2 horas de comenzar ya tenían el cerebro casi fundido, sin mencionar que estaban bastante cansados, en especial Endeavor, que al ver en retrospectiva todo lo que hizo le hizo caer en cuenta un par de cosas sobre dichos casos y misiones. De todos modos continuaron por otras 2 horas hasta que Endeavor por fin vio luz al final del túnel. Endeavor, lo tengo, habló llamando la atención de Naomasa. Naomasa, ¿qué día? El pelirrojo extendió el archivo al detective para que pudieran descifrarlo. 15 de julio, en la noche, 6 villanos encontrados en el muelle con sospechas de peligro de rango alto. Veía muy por encima la información. Endeavor, un muerto y un desaparecido. El detective y el héroe se miraron entre sí. ¿Quién fue? Naomasa, una villana aparentemente. Pasó la página viendo los detalles de la autopsia, no se tiene registrado su nombre pero sí que era una mujer de cabello verde, trauma por golpe en la parte baja de su cabeza. El pelirrojo trató de pensar en esa noche pero no recordaba mucho, según esto fue un ataque a traición por parte de otro villano que según tú, escapó con mercancía robada en la mano. ¿Qué fue lo que se llevaron? El pelirrojo se encontraba perdido en su mente. Endeavor. Endeavor, ¿eh? Volvió en sí mirando al detective. ¿Qué?
Naomasa, ¿recuerdas que se llevaron esa noche? El pelirrojo miró el informe recordando un poco Endeavor. Recuerdo que estaban huyendo, el muelle era de una compañía de piezas de vehículo, no recuerdo si contaron toda la mercancía que había en ese momento, una mentira que el detective no fue capaz de ver. Naomasa, entiendo, miró el informe teniendo una mala sensación, ¿crees que sea su madre? Habló con algo de miedo Endeavor. Es probable, tienen el mismo cabello, pero si fuera así, ¿por qué su ADN no concuerda? Lo probaste en todas las bases de datos, ¿no? El detective asintió. Naomasa, 3 veces, aquí hay algo más, murmuró con seriedad maquinando ya un par de ideas para probar Endeavor. Se quedó en silencio meditando esa noche, supongo que ya lo tienes, ¿no es cierto? Naomasa, sí, ¿necesitas ir a algún lado? Miró dudoso al héroe quien parecía totalmente tranquilo. Endeavor, un compromiso que no puedo cancelar. Para el detective era claro que algo había pasado con respecto a todo esto. Naomasa, adelante, Olmigt y yo nos podemos encargar de aquí en adelante, comentó causando que el pelirrojo saliera demasiado rápido. Tú también estás ocultando algo, murmuró para sí mismo. Yendo a casa Endeavor no dejaba de darle vueltas al asunto de aquella noche, había mentido al detective sobre no recordar lo que hizo y a quien arrestó, era difícil olvidar las súplicas de villanos por dejar ir a aquella mujer que terminó por morir. En aquel entonces tenía ideas diferentes sobre maldad y peligro, todo pareció claro en su momento, lo tenía todo controlado y luego apareció Olmigt a salvarle justamente cuando los demás villanos trataron de atacarlo. Le dio la vía fácil a que llegara por quien se escapaba y luego la tragedia sucedió. Esa mujer defendiendo lo que supuestamente se había robado murió por su culpa, las llamas comenzaron a consumir todo y Olmigt nuevamente apareció para salvar el cuerpo de la mujer. Ahora que sabía lo que en realidad ocultaban aquellos villanos podía decir que hizo mal. Endeavor, era su hijo, murmuró al estar frente a su hogar. Agachó la mirada sin querer creer que había hecho un acto tan atroz. Esa mujer era su madre, volvió a murmurar. ¿Qué hice? Miró su mano teniendo el recuerdo más vivido de aquella noche, el grito del hombre tras una cortina de fuego maldiciendo a aquellos que no pudieron hacer nada. Capítulo 41. Buen padre. El ambiente se sentía bastante pesado en el aula de Tresa, todos los alumnos lo sentían, algo había pasado entre la maestra insignia y la miembro de los 3 grandes. Se miraban con intensidad y furia haciendo evidente que tenían muchas cosas por decir y ninguna especialmente buena, en cualquier momento podían comenzar una batalla y sinceramente asustaba ver a su compañera de tal manera. Nejire-chan, su amiga le miró con intensidad, ¿por qué estás molesta con Mignin-sensei? Nejire, Mignin-sensei no quiere que vea a Zuzu, se quejó a su amiga a la cual se le notaba lo curiosa de esa situación. Zuzu. La peliazul le ignoró un momento siguiendo con su guerra de miradas con su maestra. Nejire, ¿recuerdas al chico que Mignin-sensei estaba cuidando? Su amiga asintió sabiendo por dónde iba la cosa. No me deja verlo. Dice que soy muy extrema para él. Mignig, dejen de chismosear ustedes dos. Regañó a ambas chicas haciendo que la peliazul se girara a ella y le mostrara la lengua muy enojada. Ambas estaban bastante enojadas con la contraria y con el profesor de uno a que se había llevado a su gran tesoro lejos de ellas. Tras aquel interrogatorio al peliverde ambas mujeres estaban metidas en sus propias luchas por el chico pecoso, cosa que no resultó bastante buena para Aizawa quien decidió castigar a ambas separándoles momentáneamente del chico, así que ahora Izuku estaba pegado a su padre casi todo el tiempo y por ende más pegado a sus amigos de uno a que estaban bastante felices por el chico y su forma de hablar todo parecía perfecto salvo por un muy pequeño detalle. Katsuki, niño brócoli conmigo ahora. Gritó al pecoso quien sonreía escuchando música al lado de Kyoka la cual se divertía de las reacciones del chico con cada nueva canción. TSK. Kirishima, vamos cálmate Bakubro, sabes que no debes pelear con él. Era claro para todos que el rubio explosivo quería desesperadamente medir fuerzas con la persona más peligrosa en toda la academia. Katsuki, cállate. Ese maldito enano me humilló. Señaló con odio al pecoso quien estaba cerrando los ojos con fuerza dada la canción excesivamente alta que escuchaba, y no voy a dejarlo pasar así como así. Mina, vamos relájate Bakugo, creo que lo tomas por el camino que no es. El rubio miró a la pelirrosa con obvio odio, ¿no crees que aún tienes mucho que aprender para poder darle batalla? Katsuki, es un maldito niño pequeño que apenas sabe hablar, no tengo nada que aprender para darle una paliza. Gritó enfadado Shinzo, y aún así fue capaz de ganarte sin ningún esfuerzo. Se burló del rubio quien ya estaba en su límite. Katsuki, ¿acaso quieres
Antes de continuar sintió como su cuerpo dejaba de responderle. Shinzo, ve a la pared y date un buen golpe en la cabeza, ordenó cansado de escuchar al rubio. Sabía que no debía usar su quirk en un compañero, pero era una situación necesaria. Mina, buen trabajo Shinzo. Dio un pulgar arriba al pelimorado, quien sonrió complacido al ver cómo el rubio se daba un cabezazo. Katsuki, maldito mini-sensei. Se iba a lanzar contra el pelimorado cuando la puerta se abrió revelando al profesor pelinegro y cansado Aizawa. Todos siéntense, ordenó con rabia Kyoka. Lo siento Izuku. Le quitó la música al pecoso, quien se sintió un poco triste. Izuku, descuida, gracias por compartir música, me gusta todo lo que pones. La pelimorada sonrió sentándose a un lado del pecoso Aizawa. Veo que lo llevas bien. El peliverde asintió animado. Trata de no sobreesforzarte, Oundo ya te dijo que tomes las cosas con calma, recomendó al chico, quien volvió a asentir causando un par de risas silenciosas en los estudiantes. Bien, ahora como sabrán no queda mucho para las vacaciones y más les vale estar preparados para los exámenes finales. No les miento a decir que serán sumamente difíciles, así que den todo de sí para aprobar. Algunos, como saben, no están en el mejor momento. No diré nombres, pero ya saben quién está en peligro. Sus estudiantes se miraron entre sí tensos. Izuku, papá, tengo hambre, se quejó el pecoso quitando toda la seriedad y tensión al ambiente. Kaminari, PFFF, soportó lo mejor posible la risa aunque no resultaba. Aizawa, cuando acabe la clase, aguanta. El pecoso asintió con un semblante un poco más serio. El niño estaba atacando demasiado la imagen que tenía de profesor serio y frío, como tal le molestaba demasiado perder el respeto de sus alumnos y seguramente en otra situación ya le habría dicho algo al peliverde, pero por alguna razón no podía decirle mucho al muchacho. Pasaba desde hace poco. Se sentía increíblemente débil ante el chico, incapaz de negarle casi nada. Habían cosas que por supuesto aún no le permitía, pero en general el chico parecía tener un control sobre él que parecía inexplicable. Y sumado a esto también estaba ese piquete de orgullo que le daba cuando el chico se superaba a sí mismo en lo que hiciera. Por esto sabía que algo le pasaba internamente y por mucho que lo negara estaba claro que había establecido un vínculo con el niño asesino, mucho más fuerte que el de considerarlo como un simple estudiante. Aizawa, culpo a Nemuri por esto, pensó con cansancio. Era claro que con todo lo que sucedió y todo lo que sabía del chico había forjado la relación padre e hijo bastante inconscientemente. Kaminari, no sé si podré superar los exámenes, no entiendo nada, murmuró con miedo Mina. Necesitamos ayuda, se quejó junto con su amigo Izuku. ¿Tienes más música? Ignorante de la situación, el chico solo quería aprender más de sus amigos. Kyoka, lo siento Izuku, tengo que estudiar así que por el momento no hay más música. El chico bajó la mirada decepcionado. Izuku, qué mal, murmuró dolido Tsuyu. Mira el lado positivo Izuku-chan, hay gelatina Kero. La chica mostró un contenedor al pecoso, haciendo que olvide su tristeza. Izuku, qué bien. En esos momentos se alegraba de tener tan buenas amistades. Kirishima, oye Bakubro, ¿me ayudas a estudiar? El rubio no le respondió mirando al peliverde disfrutar de la gelatina. No lo hagas, le dijo con cierta seriedad el pelirrojo Katsuki. Cállate. Sin hacer caso, se levantó de su asiento y caminó hacia el peliverde. Una alimaña tan pequeña como esa no debería llevarse los reflectores, murmuró sacando una pequeña explosión de su palma. Oye tú, pequeño brócoli. Trató de llamar la atención del pecoso, pero este seguía metido en su mundo de gelatina. No me ignores, maldito bastardo. De una explosión le hizo caer la gelatina, frenando cualquier conversación que sucedía a su alrededor. Te estoy hablando, imbécil. Izuku, ¿por qué? Murmuró mirando al suelo Katsuki. ¿Te crees mucho por vencer a héroes de cuarta solo? Vienes a la UA sin siquiera esforzarte y ni siquiera haces nada para llamar la atención. Comenzó su discurso sin ver quién se acercaba por detrás. Tu pedazo de... Se quedó con las palabras en la boca al sentir una gran presión en su cuerpo. ¿Pero qué? No podía ni respirar, se sentía pesado, en peligro y completamente asustado por nada en específico. Era como estar a la mitad de la nada con una venda en los ojos, tapones en los oídos y sin poder moverse. Izuku, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Miró al rubio con los ojos casi muertos, aterrando más a Bakugo, que sentía como si muriera en ese mismo instante. Katsuki, tú, murmuró con dificultad antes de desmayarse frente a todos. Aizawa, hasta que no te pase algo no estarás contento, murmuró tomando a su estudiante. Afortunadamente estaba para calmar la situación, o si no esto hubiera terminado mal. Izuku, papá. Miró con ilusión al pelinegro, quien simplemente suspiró. Aizawa, yo me encargo a partir de aquí, trataré que no te moleste mucho. El pecoso asintió completamente feliz. Buen trabajo.
Sin saber bien por qué, le acarició el cabello sacando otra sonrisa a su hijo.